Solo en tu paz no hay ansiedad, no hay confusión, mi alma puede descansar. Todo en mí depende de ti, Consolador, ven y toma tu lugar. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Isaías 66:13. Buenas noches, los saludo hoy 29 de mayo, mes de las madres. Tienes mi atención. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Como la brisa refresca, quiero ser. En esta ocasión meditaremos en propósito del consuelo del Señor. Tienes mi corazón, tú tienes mi corazón. Vamos a orar. Padre, estamos delante de ti, amado Señor. Tú eres el Señor que nos consuela, tú eres el Dios que tiene propósitos con nuestras vidas, tú eres el Padre que nos ama con amor eterno. Y hoy disponemos nuestras vidas para recibir tu palabra, Señor. Palabra que es viva y eficaz, Señor. Palabra que por tu Espíritu nos vivifica, Señor. Oramos para que en este momento nos alumbres el entendimiento y nos reveles todos los tesoros que hay en tu palabra. Esa bendición que has puesto en ella, Señor, y que tú deseas prosperarla, porque tú no vas a descansar hasta que no haga a lo que la has enviado. Y tú ya la has enviado y hoy la vamos a proclamar y la vamos a recibir con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos en el tema de el consuelo del Señor. Nuestro Dios es Dios consolador. El pastor Orlando nos ha compartido acerca de lo que es el significado del consuelo. ¿Quién recuerda? ¿Qué es un consuelo? Un consuelo es un abrazo, es una ayuda en un momento oportuno, es animar para proseguir, es decir, te amo, es decir, te perdono, es decir, te ayudo, es decir, yo te sustento, sigue. El Señor siempre nos está animando. Eso es. Animar es consolar. El Señor es Dios consolador. Nosotros no vemos una figura de Dios humana y a veces quisiéramos verla, pero vemos su gloria manifestada prosperando su palabra, su Espíritu Santo prosperando su palabra, porque Él se manifiesta a través de su palabra por medio de su Espíritu Santo. Y Él desea consolarnos. ¿Cuál es la fuente del consuelo de los hijos de Dios o de la humanidad? Porque el Señor consuela también a aquellos que se humillan delante de Él. ¿Cuál es la fuente? El Espíritu Santo. Vemos como desde la creación, en cuando el Señor hizo la creación, la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban allí. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y el Padre empezó a decir, sea la luz, y fue la luz, porque el Espíritu Santo hace que se manifieste la palabra de Dios. Eso que Él proclama que es Cristo Jesús, se manifiesta de lo espiritual a lo natural por medio del Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo el que estuvo con el pueblo de Israel en una nube que de día les protegía del sol del desierto y en una nube que les protegía con calor para el frío del desierto. Fue el Espíritu Santo el que se manifestaba en una nube desde el tabernáculo y se manifestaba la gloria de Dios, el Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Dios que fue enviado ahora a la iglesia para apacentar la iglesia y para consolarla. El Señor Jesús envió al Consolador, que es el Espíritu Santo. Él es el que
sabe nuestra situación, sabe por lo que estamos pasando, por lo que hemos pasado, y desea consolarnos y animarnos para no desmayar, sino para darnos su mano, para levantarnos, para perdonarnos, para que nos volvamos a Él y confiemos en Él. Confiar, porque si esto de caminar es de fe, el justo por la fe vivirá, pero el Espíritu Santo está dando vida, está dando ánimo. Y la necesidad de consuelo. ¿Qué pasa con una persona que sufre muchas situaciones y no recibe consuelo? Muchas situaciones adversas y no recibe consuelo. ¿Qué puede pasar con una persona así? Se entristece, se deprime, se desanima, no quiere seguir. La persona necesita ser animada. Entonces se necesita el consuelo, como nos acordaba el pastor Orlando el domingo. Las madres tienen ese poder de consolar a los hijos. Y eso sí que es importante, porque todos los seres humanos fallamos. No hay ser humano que no haya fallado, solamente el Señor Jesús. Pero el resto, nosotros la embarramos en cualquier momento. Y necesitamos el perdón de Dios y el consuelo. La palabra nos muestra cuando Adán y Eva pecaron, el Señor dio una palabra. ¿Qué palabra les dio? ¿Qué palabra de consuelo trajo el Señor? Que la simiente de la mujer aplastaría la serpiente, ¿cierto? Y eso ya aconteció. El Señor Jesús aplastó a Satanás. Satanás está bajo los pies del Señor y bajo los pies de la iglesia. No nos olvidemos de eso. Ese consuelo les dio a ellos porque ellos fueron sacados de ese lugar hermoso. ¿Ustedes se imaginan cómo era el paraíso? ¿Alcanzan a dimensionar todo lo que era el paraíso? Y ellos estuvieron allí. Y comparemos el paraíso con lo que vive la humanidad hoy. Nosotros anhelamos estar en un lugar de reposo, donde no haya muerte, donde no haya dolor, donde no haya enfermedad, donde no haya guerras, hambrunas, todas las situaciones que oprimen al ser humano. Y el Señor desde ese momento les dio esa palabra de consuelo. Una promesa es un consuelo. Aunque ellos habían pecado, el Señor no le dijo, no quiero volver a saber de ustedes. Sí puso un ángel allí para que no vuelvan a entrar a ese lugar, porque ellos fueron destituidos de la gloria de Dios y con Él nosotros, con ellos nosotros. Pero ya había esa palabra de consuelo y el Señor la trajo y ya la ha prosperado. Y en Cristo Jesús somos reconciliados con el Padre y recibimos su gloria, porque es Cristo Jesús en nosotros la esperanza de gloria. Eso es palabra de consuelo. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel cuando pecaba? El pueblo de Israel es un referente para nosotros, para aprender a no hacer lo que ellos hicieron, pero también ver cómo se manifestó Dios con ellos, que es nuestro mismo Dios, nuestro Padre Celestial. Ellos eran tercos, ellos eran duros de cerviz, como les dijo Esteban, tercos, siempre contristando el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó? El Señor ciertamente al que peca lo corrige, porque nos ama, dice la palabra, nos disciplina, no nos deja sin castigo, pero no nos desecha. Al único que desecha es al que no quiere nada con Él, al orgulloso, al altivo, pero al que se humilla delante de Él, Él le levanta. Y así como ellos estuvieron muchas veces en el exilio, unas veces en Asiria, otras veces en Babilonia, el Señor dio una palabra de consuelo. Le dijo a Jeremías que después de 70 años volverían a esa tierra y serían restaurados. Y eso ya se cumplió. Para la iglesia es lo mismo. Nosotros no somos diferentes como seres humanos al pueblo de Israel. Nosotros no somos diferentes como humanos a Adán y a Eva. Nosotros somos la misma carne, pero tenemos una diferencia.
que el Señor nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha lavado con su sangre y nos ha dado vida nueva por medio de su Espíritu, el Espíritu de vida, el Espíritu eterno. Y nosotros la seguimos embarrando porque estamos en un proceso. La iglesia está en un proceso. Así como un niño va creciendo y tiene muchas falencias, porque por un lado su cuerpito no le da todavía para cosas que se le exigen, y por otro lado no entiende determinadas cosas, y por otro lado hay rebeldía en ellos también. Así nosotros como hijos de Dios también nos comportamos, y Dios sabe y nos conoce, y nos da promesas. Él nos da promesas. ¿Por qué? Porque la iglesia no es perfecta. Es perfecta en que Dios ya la ha perfeccionado en el Espíritu. El producto final ya nos lo muestra en Apocalipsis, pero nosotros en este momento estamos en proceso. Pasamos muchas circunstancias difíciles, económicas, sentimentales, familiares, en la ciudad que vivimos, en el país, en la época que nos ha tocado. Son cosas difíciles. La palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que el Señor ha vencido al mundo. ¿Y para qué venció el mundo? Para darnos la victoria a nosotros. Y nuestra fe es la que vence el mundo. El Señor siempre nos está dando palabra de consuelo. Hoy vamos a ver el propósito del consuelo del Señor. Entonces veamos Isaías 25:8. Isaías 25:8 dice: destruirá la muerte para siempre. ¿Quién va a destruir la muerte? Dios va a destruir la muerte para siempre. Entonces ahí hay una promesa, ¿cierto? Va a destruir la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Él desea consolar, porque la humanidad ha llorado mucho. Nuestros antepasados han llorado, nosotros hemos llorado, nuestra descendencia llorará, porque no vivimos en un paraíso ni en el cielo, vivimos en la tierra y estamos en esta carne, y estamos en este mundo, aunque no somos del mundo, pero todavía estamos en el mundo. Pero hay una promesa: el Señor enjugará toda lágrima de todos los rostros, de todos los que se vuelven a Él. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Quién lo dijo? Jehová. Entonces, la misma palabra dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde está la victoria de la muerte? La muerte ya fue vencida por el Señor Jesús, por el poder de la resurrección, ya fue vencida. Y nosotros tenemos una promesa que va a haber un día de resurrección. Y eso es para siempre. El día de la resurrección ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad y ya no habrá más muerte. Eso es consuelo. Y ese consuelo es para siempre. Porque el Señor desea terminar por completo todo sufrimiento. El sufrimiento entró a raíz del pecado, pero a través del Señor Jesús se trae el consuelo, y el consuelo para siempre, para siempre. El Señor desea terminar todo sufrimiento para siempre. Leamos Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, nosotros la verdad no quisiéramos llorar ni que nuestra familia llorara, ¿cierto? A veces nosotros quisiéramos que nuestros enemigos lloraran, pero aún el Señor nos dice que bendigamos y no maldigamos, que oremos por ellos, para que Dios tenga misericordia, porque Dios desea tener misericordia de toda la humanidad. Pero dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es una promesa de Dios.
En este momento hay muchas situaciones que nos hacen llorar. La humanidad está llorando mucho. Mira las guerras que hay, todas las situaciones que hay. En este momento hay hambre, hay guerras, hay rumores de guerra, pero el Señor desea traer consolación a todo aquel que a Él se vuelva. El Señor desea restaurar todas las cosas y terminar con el sufrimiento. Leamos Apocalipsis 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La palabra constantemente nos está hablando de ese consuelo, y en este momento en Apocalipsis nos está diciendo, ese ya es el tiempo final, ¿cierto? Cuando se terminará todo llanto, toda enfermedad, toda muerte, todo dolor, y el Cordero mismo pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará las lágrimas de todos ellos. Entonces nosotros cuando vemos la circunstancia que estamos pasando en el momento, circunstancias difíciles, cuando estamos pasando momentos ricos, uno no se quiere ir de esta tierra, ¿cierto? Uno, ay no Señor, yo todavía no me quiero ir, estoy muy rico. Pero cuando empieza el dolor, uno dice, ay no Señor, yo ya me quiero ir, venga por mí. Pero hay un momento, todavía no es el momento, en que Dios va a consolar a todos y va a enjugar lágrimas de todos. Hay un momento final de todo dolor, de todo llanto y de toda muerte, y el mismo Señor va a enjugar toda lágrima. No se nos haga raro que nosotros tengamos que humillarnos en este tiempo delante de la poderosa mano de Dios, y cuando fuere tiempo Él nos exaltará, porque a veces nosotros queremos las situaciones que se remedien así, pero Dios es el Dios de los tiempos, Él tiene un tiempo para cada cosa. Así como cuando el pueblo de Israel pecó y lo sacó 70 años al exilio, cuando se cumplió ese tiempo, vino el consuelo. Igual nosotros tenemos situaciones de cosas que hemos hecho y pensamos que eso va a ser interminable, pero Dios tiene un tiempo. Por eso no debemos desmayar, sino humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Porque cuando Él dice que secará toda lágrima, es porque hemos llorado. Son cosas que nos han dolido en nuestro corazón y en nuestra alma y que las hemos tenido que soportar. El Señor no vino ahí mismo y nos dijo, no, tranquilo, no. Hay un tiempo, pero Él sí da la promesa. Y uno piensa que es inmediatamente que Él va a actuar, pero no, es en el tiempo de Dios. Pero ciertamente va a haber un final definitivo para eso, y el Señor en ese momento va a enjugar toda lágrima. Tenemos esa promesa del Señor. Veamos Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿En qué momento va a ser esto? Cuando llegue cielo nuevo y tierra nueva. Mientras no llegue todavía cielo nuevo y tierra nueva, aún habrá llanto, aún habrá muerte, aún habrá dolor y aún habrá queja. Pero va a haber un momento en que eso se va a acabar definitivamente. La humanidad no va a sufrir por siempre. Por los siglos de los siglos no, Dios ya tiene un tiempo. Y Él desea acabar con eso, así como entró la muerte, la enfermedad, el llanto y el dolor, también hay un final para eso, definitivo. Y eso nos tenemos que saberlo nosotros para no desmayar. Es muy importante que va a haber un momento que se termina eso definitivamente. Leamos también en Romanos 15, del verso 4 al 6.
Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué se escribieron las cosas que se escribieron antes? Para nuestra enseñanza. Por eso nosotros tenemos que conocer toda la palabra de Dios, toda. Porque a veces nosotros leemos los salmos, los proverbios, un libro que nos gusta, pero realmente el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad por medio de su palabra. Y la suma de su palabra es verdad. Por tanto dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. Debemos escudriñar toda la palabra del Señor, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra también nos trae ¿qué? Consolación. Mire lo que dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra nos da promesas. Tenemos promesas que están escritas y las debemos tomar para nosotros. No podemos menospreciar la palabra de Dios, porque ahí está, es lo que Él va a prosperar. Y por eso muchas veces perdemos, porque no escudriñamos toda la palabra y Dios tiene promesas para nosotros, o de pronto estamos esperando que suceda algo que Dios no ha prometido y eso no nos va a traer esperanza. Dice que las Escrituras nos traen consolación. Tanto el Espíritu Santo como las Escrituras de Dios nos traen esperanza. Entonces nosotros tenemos que tener paciencia porque la palabra dice que con fe y paciencia se heredan las promesas. Entonces hay cosas que ya han acontecido. Por ejemplo, el Señor Jesús ya vino, ya murió, ya resucitó, ya tiene la iglesia, los redimidos, ¿cierto? Está edificando la iglesia en el momento, pero hay cosas que todavía no han llegado, pero que tenemos que esperarlas, porque a veces nosotros nos afanamos mucho aquí en la tierra por las cosas de acá. Y una de las cosas que el Señor le decía a sus apóstoles era que no pusieran las cosas en lo terrenal, sino en lo de arriba, en lo que a vida eterna permanece, porque las promesas de lo venidero es mucho mayor que las mayores riquezas que una persona pueda tener aquí. Lo que Dios tiene preparado y que esperamos ciertamente, nosotros nos tenemos que preparar. Cuando uno no se prepara, ¿qué pasa si nosotros no nos preparamos para el regreso del Señor Jesús? Eso es en esperanza, ¿cierto? El regreso no ha llegado todavía, por segunda vez no ha venido, lo esperamos. Pero Él, ¿cómo espera encontrar a la iglesia? Preparada. Y nosotros nos preparamos más para vivir aquí en la tierra, para tener cosas en la tierra, para conseguir cosas en la tierra, y son cosas que necesitamos, el pan, el techo, la comida, etcétera. Pero hay cosas que también nos tenemos que preparar para lo que viene. El Señor desea que reinemos con Él. Y cuando nosotros no nos preparamos para eso, estamos menospreciando lo que el Señor nos ha preparado, porque dice que por las Escrituras tenemos consolación y esperanza. Tenemos que conocer las promesas de las cosas que no han llegado, pero que ciertamente vendrán. Ciertamente vendrán. Hay gente que se quiere morir, hay gente que no le ve sentido a la vida y dice, ay, tanta lucha, ¿para qué? Por eso mucha gente se suicida, porque no tiene esperanza, porque no tiene visión, porque no sabe las cosas, porque no conoce la voluntad de Dios. Pero nosotros, la palabra nos dice que debemos ser esforzados y valientes y debemos ser vencedores. El Señor viene por los vencedores, no por los cobardes, no por los perezosos, no por los indisciplinados, no por los incrédulos. Él viene por los vencedores y la palabra nos da esa consolación. Dios es Dios de toda consolación. Hay cosas en las cuales nos ha consolado
Hay cosas en las cuales nos está consolando y hay cosas en las cuales nos consolará definitivamente. Sigamos leyendo. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿El Dios de qué? Y de la consolación. Y nuestro Dios nos demanda paciencia. Tanto Él es paciente con nosotros, porque si no ya nos hubiera destruido, como demanda de nosotros paciencia. El fruto del Espíritu es paciencia. En esa relación con el Espíritu Él nos enseña a perseverar, a no desmayar, a proseguir en medio de la paciencia, porque con fe y paciencia se heredan las promesas. Entonces dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. La iglesia tiene que ser de esperanza, tiene que tener esperanza. La iglesia no puede perder la esperanza. Lo que está pasando en Colombia no nos puede hacer perder la esperanza. Que las EPS, que la economía, que los aguaceros, que las inundaciones, que tanta enfermedad, que tanta cosa, que el COVID. Nosotros no podemos perder la esperanza. Debemos esperar con paciencia sus promesas. Pero mire que aquí hay algo muy importante en el verso 5. Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Entre nosotros. Tenemos que exhortarnos y animarnos los unos a los otros. Porque la iglesia no es una persona, porque la iglesia no es un solo miembro, porque la iglesia está compuesta de todos los miembros de Cristo Jesús. Y debemos ayudarnos entre nosotros, consolarnos, animarnos, perdonarnos, exhortarnos, tolerarnos, todo lo que la palabra nos enseña, enseñarnos. Mire que no es una sola persona, ni es una sola congregación. El cuerpo de Cristo está en Cali, en Colombia y en las naciones. Por eso dice: y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, entre nosotros. Hay unos consuelos que son personales, pero hay unos consuelos que son congregacionales y que son para la iglesia, para el cuerpo de Cristo Jesús. Debemos estar en unidad. El diablo quiere traer división en las familias, quiere traer división en las congregaciones, en el cuerpo de Cristo Jesús. Pero esa no es la voluntad de Dios. Nosotros, cuando somos guiados, consolados por el Espíritu Santo, lo que nos trae es unión. Y esa unión nos ayuda a fortalecernos y a enfrentar al enemigo. Porque nosotros no somos enemigos. Nosotros somos hermanos en Cristo Jesús, hijos de un mismo Padre, un mismo Señor y Salvador y un solo Espíritu. Entonces, Él nos permite el consuelo y entre nosotros nos debemos consolar en la unidad, porque Dios está viendo eso. Dios está viendo si yo estoy corriendo mi carrera de manera individual y no me importa quién se quede atrás y no me importa lo que le pase al otro. Eso no viene de Dios. Entonces, Él trae la consolación al cuerpo de Cristo Jesús y tiene que haber un mismo sentir como lo hubo en Cristo Jesús. Sigamos leyendo, es hasta el 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, unánimes. Glorifiquemos a una voz. ¿Cuántas voces deben haber en la iglesia? Una sola voz, que es darle gloria a Dios. La iglesia unida está dada para darle gloria a Dios, porque esa es la voluntad del Padre. Él trae ese consuelo para que demos y esa esperanza para que unidos demos gloria
a Dios. Porque Dios no espera que solo unos le den gloria, sino toda la iglesia le dé gloria a Dios. Leamos esto en cuanto a que el Señor trae esa esperanza para que haya la unidad de la iglesia mientras Él regresa. Cuando el Señor regrese, no está esperando encontrar la iglesia dividida, sino unánime. Entonces nosotros tenemos que trabajar por eso. Nosotros como congregación tenemos que trabajar por eso, porque esa es la perfecta voluntad de Dios. Si hemos sido piedra de tropiezo los unos a los otros, tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Y si otras personas han sido piedra de tropiezo para nosotros, nosotros debemos perdonar y orar por ellos. ¿Por qué? Porque somos uno solo, unánimes. Veamos 2 Corintios 1, del 3 al 7. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Siempre la palabra abunda en esa palabra, ¿no? En esa palabra específica que es acerca de la consolación. Exactamente. Abunda la palabra en esto. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas tribulaciones? En todas. No hay una que diga no de malas. No, el Señor sabe nuestra condición y nos va a consolar cuando nos humillamos delante de Él. Cuando pedimos perdón si la hemos embarrado. Cuando estamos como queriendo tirar la toalla porque ya estamos cansados de la situación, Él nos va a consolar. En toda tribulación, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Él nos consuela, y ¿qué espera Él que nosotros hagamos con los demás? Consolar en una tribulación. Total, exacto. A los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así como nosotros no podemos amar a nadie si no es en el amor de Dios. El único amor perfecto es el amor de Dios, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Así tampoco nosotros podemos ir a consolar a alguien cuando nosotros no hemos sido consolados. Dos personas que no han sido consolados, ¿cuáles son sus diálogos? Se encuentran dos personas que no han sido consoladas, ¿y de qué hablan? Tristeza, de dolor, de desaliento, de desánimo. Están pasando por situaciones difíciles. Pero cuando una de ellas ha sido consolada, ¿qué debe hacer? Consolada por Dios. Ir a consolar a los que están pasando por esa situación, porque así como yo fui consolada por Dios, yo estoy segura que va a consolar a la otra persona también, porque Dios es Dios de toda consolación. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hay personas que pasan por muchas situaciones, muchas. O a veces no son muchas, sino es una sola, pero que demora mucho. Pero Dios desea consolar. Así sean muchas tribulaciones, o así sea una tribulación que se demora mucho tiempo, que tarda, que uno piensa que Dios ya se olvidó de uno, Dios desea consolar. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos.
A veces sentimos como que los demás están bien y yo soy la única persona que tiene problemas. Pero eso no es verdad, porque todo ser humano pasa dificultades, adversidades. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Una persona que ha sufrido es más fácil que pueda consolar a otra. Una persona que no ha tenido sufrimiento, su corazón no entiende y le parece una bobada lo que esa persona está pasando. Ay, pero ¿por qué llora tanto? Ay, pero no es para tanto. Y uno dice muchas cosas porque no están en los zapatos de esa persona. Pero cuando ya uno ha pasado por esas situaciones, ya uno tiene compasión de la otra persona y quiere que esa persona sea animada y sea consolada. Entonces, el propósito de Dios, del consuelo del Señor, es primeramente terminar con el sufrimiento para siempre. Eso en lo grande, en que va a llegar ese momento en que se va a manifestar ese consuelo, en que ya no habrá más llanto, más dolor, más muerte, más enfermedad. Pero mientras pasa eso, Él desea que estemos unánimos como iglesia, porque estamos pasando, la iglesia sufre, cuando uno se duele, los demás también se duelen. La palabra lo dice. Pero nosotros humanamente pensamos, uy, no, gracias a Dios a mí no me tocó eso. Eso es esa persona allá. Uy, Dios me libre que me vaya a pasar una cosa de esas, dice uno. Pero debemos estar unánimes. Ese es el deseo de Dios. Y no se nos haga raro que tengamos que pasar por situaciones y tribulaciones que Dios permite, porque unas son buscadas y otras es porque Dios las permite, como Job. La situación de Job no estaba buscando eso, pero Dios lo permitió, pero después vino consuelo, vino bendición. El postrer estado de Job fue mejor que el primero. Entonces, Dios es Dios de toda consolación y desea que lo hagamos unánimes como iglesia y en una sola voz, un mismo sentir, el que hubo en Cristo Jesús, y que cuando somos consolados estemos prestos para ir a consolar a otros, no para criticarlos ni juzgarlos, sino para consolarlos. Y no solo la iglesia, sino cualquier criatura que esté pasando por una situación difícil. La familia. Yo la primera vez que supe que Dios es consolador, cuando recién me convertí al Señor, mi sobrinito estaba con una leucemia y eso para la familia fue como un balde de agua fría, horrible, porque nosotros no habíamos llegado a pasar por enfermedades y menos por cáncer, porque una leucemia es un cáncer, y en un niño de 6 añitos. Luego fue mi hermano menor, también le dio leucemia. Y en ese tiempo yo ya estaba caminando con el Señor y por la palabra yo dije, uy, no, el Señor lo va a sanar. Primero dije, leucemia, se le hace un trasplante. Humanamente encontré la solución, listo, hay que hacerle trasplante. Y le dije al hematólogo, bueno, doctor, entonces hay que hacerle trasplante. Y él me dice, no, este tipo de leucemia no le sirve trasplante. Él va a estar un tiempo bien con el medicamento, pero después va a entrar en una fase aguda en que ya no le va a servir nada y va a partir. Y eso para mí fue horrible, porque como médica no lo pude ayudar. La ciencia no le quiso ayudar. Pero entonces recurrí al Señor y me puse a orar. Señor, tú eres sanador, sana a mi hermano, sana a mi hermano. Me dio fue un sueño que ya había un decreto que iba a partir. Y me dolió muchísimo, muchísimo me dolió la muerte de mi hermano y de mi sobrino. Pero en ese tiempo ya conocía la palabra y le dije, Señor, tu palabra dice que tú eres consolador. Me duele mucho, me duele demasiado, Señor. Ayúdame, trae el consuelo, Señor. Y así fue. Se fue yendo ese dolor, se fue yendo ese dolor, se fue yendo ese dolor, hasta que ya hoy no me duele. Me acuerdo de él y de la situación, pero no con dolor,
Porque cuando uno siente el dolor y el dolor está vivo, uno no vive en paz, no disfruta la vida. Uno lo ve todo color oscuro. Yo entré en una depresión horrible. Y es una depresión de la cual he tenido que ir saliendo poco a poco. Porque hay cosas que uno ha dicho, cosas que ha hecho, que uno no sabe que ha estado en esa depresión y que son cosas que no lo dejan prosperar a uno, que no le dejan disfrutar la vida, que no ve luz y no ve oscuridad, ve tinieblas, ve desesperanza. Pero el Espíritu Santo lo va sacando a uno de eso. El Señor es nuestro consolador, sea cual sea la situación financiera, familiar, de salud, de partida de un ser querido, porque nosotros la verdad no amamos la muerte, detestamos la muerte, la queremos lejos de nosotros, pero va a llegar el momento en que ya no se va a manifestar más. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, bendito Rey, gracias, Señor amado. Gracias, Padre. Tú eres Dios bueno, tú eres Padre bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Entendemos por tu palabra, Señor, que tú eres consolador, que no nos vas a evitar los dolores y muchas circunstancias en las cuales nos hemos metido o en las cuales tú nos estás probando para manifestar tu gloria, Señor. Pero, Padre, tú eres consolador, Señor. Trae ese consuelo, Señor. Tú sabes la situación que está pasando cada uno de mis hermanos en este momento, Señor. Situaciones financieras, situaciones familiares, Señor. Situaciones de salud que se hacen fuertes, Padre Santo. Tú sabes cada cosa, cosas de amenazas, Señor, cosas de deudas, bendito Dios. Delante de ti estamos colocando esto, Padre, creyendo que va a llegar el momento en que vas a traer la solución y el consuelo, Padre. Ayúdanos y fortalécenos, Señor, en ese tiempo para no desmayar, para que cuando llegue ese consuelo, Padre, podamos consolar a aquellos que también tendrán que pasar por tribulaciones, Señor. Escrito está que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas le librarás, Señor. Escrito está, Padre, que en el mundo tendremos aflicción, pero que tú nos has vencido al mundo, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos saber que tú eres Dios consolador. Gracias por permitirnos haber recibido ese consuelo para poder darlo a los demás, Señor. Ayúdanos a dar ese consuelo entre hermanos, Señor amado. Orar, animar los unos a los otros, exhortarnos en amor, bendito Dios. Porque tú deseas que estemos unánimes, Padre. En el nombre de Jesús, perdona, Señor. Perdona, Señor, toda desobediencia, perdona toda negligencia, toda cosa por la cual, Señor, nos hayas traído en disciplina, amado Señor. Y fortalécenos, Señor, para que en medio de la prueba no desmayemos, Señor, sino que sigamos esperando, Señor, sigamos esperando las cosas que se van a manifestar en tu tiempo, porque tú eres el Dios que sabe cuánto tiempo nos vas a permitir pasar por las tribulaciones, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Hoy declaramos tu Espíritu consolando. Hoy declaramos consolando los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, las parejas en Cristo Jesús, varón y hembra, Señor. La iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, Señor. Y aún a tus criaturas, Padre, porque tú cuidas de toda tu creación, Padre, de todo aquel que se humilla, de todo el que viene a ti, Señor amado, y espera en ti, Padre. Muchas gracias, Señor. Recibe toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios.